Bienvenidos al tercer tutorial de la colección Primeros Pasos con SPSS, en el que aprenderemos a hacer análisis de estadística descriptiva con el programa. Este vídeo está estructurado en dos apartados. En el primero de ellos aprenderemos a calcular medidas de estadística descriptiva con el programa SPSS, como son tablas de frecuencias y porcentajes, medidas de tendencia central, medidas de posición y medidas de variabilidad. En el segundo lugar, aprenderemos a realizar tablas personalizadas con SPSS, que son muy útiles para la presentación de resultados, ya que nos permiten vincular dos o más variables en una misma tabla. Para comenzar con las medidas de estadística descriptiva, recordaremos que con las variables cualitativas normalmente calculamos tablas de frecuencias y porcentajes, y con las variables cuantitativas el resto de medidas, medidas de tendencia central, medidas de posición y medidas de variabilidad. En concreto, con variables nominales, como por ejemplo el sexo, se pueden calcular frecuencias y porcentajes, y también la moda o valor que más se repite y, por tanto, aquel que presenta la frecuencia absoluta más alta. Con medidas ordinales podemos calcular también tablas de frecuencias y porcentajes y también la moda, y además medidas de posición. Con variables de escala, como por ejemplo la edad, también podemos calcular frecuencias y porcentajes cuando las variables son discretas. En el caso de que las variables sean continuas, lo que tenemos que hacer es establecer previamente rangos para elaborar este tipo de tablas. Además, también podemos calcular medidas de tendencia central, como moda, mediana y media, siendo la media el valor más representativo de este tipo de variables. Y además, también podemos calcular medidas de posición y de variabilidad. Para ver cómo se hacen todos estos cálculos con el programa SPSS, lo vamos a hacer a través de un ejemplo, en el que vamos a utilizar la misma base de datos que hemos utilizado para el tutorial 2. Para las variables curso y sexo, ambas variables cualitativas, vamos a calcular la tabla de frecuencias y porcentajes para conocer el número de participantes que hay en nuestra muestra, que son chicos y que son chicas, y el número de participantes de cada uno de los cursos. Para las variables de empatía afectiva, cognitiva y total que se han medido como variables de escala por su naturaleza cuantitativa, vamos a calcular las medidas de tendencia central, media, mediana y moda. De medidas de posición vamos a calcular los cuartiles y el percentil 90, y de medidas de variabilidad, la puntuación mínima, la puntuación máxima y la desviación. Entrando en la base de datos con el programa SPSS, recordamos que como variables sociodemográficas tenemos el centro, el curso, el sexo y la edad. Además, también tenemos las puntuaciones de los 20 ítems de la escala de empatía básica y las puntuaciones que calculamos, tanto directas como centesimales, de empatía cognitiva, empatía afectiva y empatía total. Para hacer todos los cálculos de estadística descriptiva tenemos que seguir siempre el mismo procedimiento. Iremos a la pestaña de Analizar, Estadísticos descriptivos, Frecuencias. Como veis, se nos abre este cuadro de diálogo en el que podemos observar todas nuestras variables en el lado izquierdo y un cuadro vacío donde tenemos que ir incluyendo las variables que queramos analizar. En primer lugar, vamos a calcular las tablas de frecuencias y porcentajes de las variables sexo y curso. Para ello, tenemos que pasar esas variables al lado derecho y por defecto, como ya vemos, está marcado Mostrar tabla de frecuencias. Por lo tanto, simplemente daremos a Aceptar. Podemos observar cómo se nos abre una nueva ventana con los resultados que hemos solicitado. Así nos encontramos la tabla de frecuencias por curso y por sexo, en la que aparece la frecuencia absoluta, el porcentaje válido, es decir, después de haber eliminado los datos perdidos, y el porcentaje acumulado. Ahora vamos a proceder a hacer los cálculos de empatía. Para ello, seguiremos la misma secuencia: Analizar, Estadísticos descriptivos, Frecuencias. Le daremos a Restablecer y pasaremos al lado derecho las variables de empatía. En este caso vamos a utilizar las puntuaciones centesimales,
ya que al estar adaptadas a un rango de 0 a 100 puntos será mucho más sencillo para poder compararlas. Una vez que las hemos pasado al lado derecho, pulsaremos sobre Estadísticos y calcularemos las medidas de tendencia central, media, mediana y moda, los cuartiles, el percentil que nos han solicitado, que es el 90, le daremos añadir, la desviación estándar, el mínimo y el máximo. Y le daremos a continuar. En este caso, como la tabla de frecuencias no nos han pedido que la calculemos, desmarcaremos esa casilla y le daremos a aceptar. Observamos que en la misma ventana de resultados, de manera consecutiva, nos aparecen los estadísticos de las variables empatía que hemos solicitado, observando la puntuación media, la mediana, la moda, la desviación típica o desviación estándar, la puntuación mínima y la puntuación máxima, los cuartiles, el cuartil 1 que corresponde con el percentil 25, el cuartil 2 que corresponde con el percentil 50, el cuartil 3 que corresponde con el percentil 75 y el percentil 90 que hemos solicitado al programa. Por último, en este tutorial vamos a aprender a utilizar otro recurso muy útil que nos ofrece el programa SPSS, que es la elaboración de tablas personalizadas que nos van a permitir cruzar y vincular dos o más variables para analizar las relaciones que existen entre ellas de forma clara y estructurada. Estas tablas son muy interesantes tanto para la presentación de resultados como para la descripción de los participantes. Es importante destacar que en variables cualitativas de medida nominal y ordinal, estas tablas nos van a reportar las frecuencias y en variables cuantitativas de tipo de escala nos van a reportar las medias, dado que son los estadísticos más representativos de cada una de ellas. Para conocer cómo realizar estas tablas con el programa SPSS, lo vamos a hacer con la misma base de datos de los ejercicios anteriores, para dar continuidad al ejemplo. Para ello, por un lado, vamos a calcular una tabla personalizada de frecuencias por sexo y curso para conocer cuántos chicos y cuántas chicas hay en cada uno de los cursos de la ESO. Esta tabla sería, por ejemplo, interesante para la presentación de los participantes. Por otro lado, vamos a calcular otras dos tablas personalizadas para conocer las puntuaciones medias de empatía afectiva, cognitiva y total, tanto en función del sexo como en función del curso, respondiendo al interrogante de cuál es la puntuación media en empatía afectiva, cognitiva y total de chicos y de chicas y cuál es la puntuación media de empatía afectiva, cognitiva y total de los participantes en cada uno de los cursos de la ESO. Para hacer los cálculos de tablas personalizadas con el programa SPSS, nos iremos nuevamente a la pestaña de Analizar. Aquí, en Tablas, pulsaremos sobre Tablas personalizadas y le daremos a Aceptar. Se nos abrirá este cuadro de diálogo en el que podemos observar las variables en el lado izquierdo y un cuadro vacío donde podemos desplazar nuestras variables según las queramos situar, en las filas o en las columnas. En el caso de la primera tabla, donde nos pedían que organizáramos nuestros participantes en función del sexo y del curso, llevaremos cada una de estas variables a filas y a columnas. Así, por ejemplo, el sexo lo podemos desplazar a las filas y el curso en columnas. Y le daremos a aceptar. Automáticamente, en la ventana de resultados nos aparecerán la distribución de los participantes en función del curso y del sexo, pudiendo observar cuántos chicos y cuántas chicas hay en primero de la ESO, en segundo, en tercero y en cuarto. Ahora seguiremos el mismo procedimiento para calcular las puntuaciones medias de empatía afectiva, cognitiva y total en función del sexo y del curso. Dando a restablecer, seleccionaremos las variables de empatía cognitiva, afectiva y total. Así nos llevaremos las tres variables de empatía a filas o a columnas, es indistinto llevarlos a un sitio o a otro. Las pondremos una a continuación de la otra y
Por otro lado, en columnas pondremos en primer lugar el sexo para poder conocer las puntuaciones medias de chicos y chicas en cada una de las variables de empatía y pulsaremos nuevamente aceptar. Así podemos observar la puntuación media de chicos y chicas tanto en la variable empatía cognitiva, empatía afectiva y empatía total. Repetiremos el mismo procedimiento para calcular las puntuaciones de empatía en función del curso de los participantes. Así eliminaremos la variable sexo y ahora en columnas incluiremos la variable curso y le pulsaremos nuevamente en aceptar, pudiendo observar las puntuaciones medias en empatía cognitiva, empatía afectiva y empatía total de los participantes de primero de la ESO, segundo de la ESO, tercero de la ESO y cuarto de la ESO. Como veis, son tablas muy útiles para poder presentar los resultados de una manera sencilla. Si te gustó este vídeo, cuéntanos tu experiencia contestando en menos de un minuto al QR adjunto. Además, puedes darle a me gusta y dejar vuestras dudas en comentarios. Este vídeo forma parte de una colección de vídeos enmarcados en un proyecto de innovación docente de la UFV. Te animamos a seguir investigando y nos vemos en el próximo vídeo.